Cuando hablamos del tiempo, hablamos de un tema complejo y hay una opinión, un concepto de lo que es el tiempo en distintas corrientes en el mundo. Los griegos, por ejemplo, creían que el tiempo era un eterno retorno. Ellos hablaban de lo que luego los italianos decían el corsi ricorsi en el latín, ¿no es cierto? La idea de que todas las cosas que tú vivías en una sociedad, en un país, en una etapa, tarde o temprano, más adelante, alguien iba a vivir lo mismo que estábamos viviendo nosotros, y de manera tal que la historia no era más que ciclos que se repetían a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ese era el concepto griego de la historia, un concepto que luego toman muchos para hablar de la reencarnación, hablar del déjà vu y hablar de conceptos que no están de acuerdo al concepto cristiano. Luego vino la perspectiva cristiana, y en la perspectiva cristiana el concepto es la línea del tiempo, una línea del tiempo, es decir, no es un círculo que se repite, sino una línea que cada vez abarca nuevas áreas y que siempre está en progreso hacia una meta, y la meta es Cristo en la perspectiva cristiana. Es decir, los cristianos estamos esperando que el fin de la historia de la humanidad no sea ni una tercera guerra mundial, ni si Corea del Norte se pelea con Estados Unidos o no, ni tampoco un cataclismo simplemente, sino que la venida de Cristo personal, histórica, visible, a reinar en la tierra y a juzgar ahí a los vivos y a los muertos y a establecer su reino para siempre, es la esperanza de gloria que tenemos los cristianos. Es decir, que esto que vemos no será para siempre, gracias a Dios, sino que viene una esperanza de un mundo nuevo donde mora la justicia, dice Pedro, algo mejor. San Agustín en particular tenía un concepto del tiempo muy particular. Él decía que el tiempo en realidad solo existe en el instante presente y que el pasado es un recuerdo, pero que ya no existe. Y que el futuro no existe porque todavía está por venir. Así que él decía que el tiempo era solo una distensión del alma, es decir, una proyección del alma, un movimiento interno del alma mirando hacia el pasado para recordar. Tú puedes ir a la casa donde viviste de niño, pero ya no hay nadie de los que vivió contigo de niño. No puedes volver al pasado. El pasado pasa y pasa para siempre. No puedes volver a él. Puedes ir a la casa, ir a los lugares, recordar, hacer memorias. Esa es la distensión del alma. Y en el futuro proyectar, soñar, anhelar, pero tampoco está. Lo único presente, decía San Agustín, es el instante. Y cuando digo la palabra en este instante, ya dejó de ser este instante, porque ya pasaron unos segundos cuando lo dije. Y por lo tanto estoy en otro instante. Entonces él habla acerca de que el hombre está en medio del tiempo y está luchando y viviendo con las tres dimensiones, de pasado, presente y futuro. Lo interesante es que el concepto de tiempo y eternidad en la Biblia es muchas veces muy mal entendido o nunca bien entendido. Y hay muchos conceptos errados sobre esto que tenemos que comprender y dilucidar para adentrarnos mejor en el tema tiempo y eternidad. Cuando en Eclesiastés dice este pasaje, por ejemplo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, él está hablando de que el tiempo y la eternidad se entrecruzan en la vida del ser humano hoy, en este tiempo. Y esto nos hace pensar entonces, no significa esto que, como algunos dicen, aquí está el cielo y aquí está la eternidad y después no hay nada. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo de que algunos creen que la eternidad es, por ejemplo, lo que ocurre o va a ocurrir recién, y que todo lo que tiene que ver con la palabra eternidad es lo que pasa después de la muerte, nada más. Y después de la muerte recién empezará la eternidad. Y por lo tanto creen que la eternidad es solo después de esta vida y que después del tiempo viene la eternidad. Y ese no es el concepto cristiano. El concepto cristiano es que no es el tiempo primero y al final la eternidad, sino la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió y el Señor pensó en nosotros. Quiere decir que antes de la creación de todas las cosas, nos está diciendo que el tiempo es una creación de Dios también, como Él es la tierra, la luna o las estrellas son nosotros mismos. Y por lo tanto el tiempo es una creación temporal, finita, con principio y fin. El tiempo es una burbuja en la eternidad de Dios. La eternidad es lo que llamaríamos el tiempo de Dios. Y por lo tanto hay un comienzo del tiempo y un final del tiempo. Y el final del tiempo es el final de la historia de la humanidad. Y el tiempo entero del humano
aquí en la tierra es solo un paréntesis pequeño en la eternidad de Dios. Y si Dios nos ha creado, significa que entonces nosotros venimos del diseño de Dios desde la eternidad para vivir en el tiempo, en la generación, etapa histórica que nos toca, y después de la muerte volveremos a la eternidad. Así que venimos de la eternidad y nos vamos a la eternidad, y aquí en el tiempo, en el medio, tenemos estos breves años que nos tocarán vivir. Algunos, ¿no? ¿Quién estaba leyendo que ha cumplido 101 años de edad? Estaba leyendo de alguien que ha cumplido 101 años de edad, ¿no es cierto? Hace poco. ¿Quién era? Este actor, Kirk Douglas, ¿no es cierto? 101 años de edad. Ahora, son poquísimos los que llegan allí, a 101 años de edad. El promedio es menos. En el caso del Perú, menos de 80 años, edad promedio. Por ahí, si, ¿no es cierto?, todo el día te concentras en comer más que kiwicha y ni respiras ni nada, vives un poco más, pero 101 sale en el periódico porque son pocos los que llegan a esa edad. Así que la verdad es que es un breve tiempo el que tenemos aquí. Es tan breve el tiempo que cuando tú miras en un instante te das cuenta que más es el tiempo que ha pasado que el que viene por delante. Porque no hemos sido creados por la eternidad para vivir en el tiempo. Hemos sido creados desde la eternidad para vivir un corto tiempo aquí en la tierra. Así que el uso de este corto tiempo, de este tesoro llamado tiempo, va a marcar nuestra eternidad. Pero realmente el tesoro del tiempo que tenemos, que se nos escurre como el agua entre los dedos, porque no puedes retener el tiempo, es muy importante que sepas cómo usarlo en el propósito de Dios, para no malgastar el tiempo y no despilfarrar y usarlo en las cosas que no tienen valor temporal el poco tiempo que te queda en la tierra, que es lo que mucha gente está haciendo, malgastándolo, viviendo como si fuera un eterno presente, cerrándose a los ojos a la realidad de que estamos en el tiempo y nos vamos a la eternidad, y que el corto plazo que se llama nuestra vida, corre el reloj muy rápido, incesantemente, sumando días, semanas, meses y años muy velozmente. ¿Te das cuenta que rápido pasa la vida? Es rápido, porque es breve. Así que la eternidad no viene después del tiempo, la eternidad está actuando en medio del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a traer esta eternidad que Dios había puesto en el corazón del hombre, el pecado la hizo perder. Entonces Dios ha puesto conciencia de eternidad en nosotros. De manera tal que el único ser vivo que existe en la tierra, que sabe que va a morir y que existe algo como la posibilidad de dejar de existir de la muerte, es el hombre. Ningún animal, ningún ser vivo tiene esto. El caballo cuando ve autos, o el perro cuando ve autos, no está pensando, mejor no cruzo porque me atropellan y dejo mujer e hijos. El perro es instinto de conservación, nada más. No hay conciencia de muerte, solo hay evitar dolor. Pero no hay idea de que puedo morir. El único que vive con la idea de que puede morir, es decir, que el tiempo se nos acaba y que nos vamos a la eternidad, es el ser humano. ¿Y quién hizo eso? Dios lo puso en el corazón del hombre, y esta conciencia de eternidad en el tiempo es un reloj de un tic-tac para despertarnos a la realidad de que el tiempo no es para siempre y que la eternidad no es un montón de tiempo, como algunos malinterpretan, que la eternidad es más tiempo o tiempo sin límites. No, la eternidad no es tiempo indefinido, la eternidad es el no tiempo, porque el tiempo dejó de ser. Son categorías a las que no podemos entrar a comprender completamente porque evidentemente vivimos en el tiempo todavía. Pero cuando la Biblia dice, Pablo a Timoteo, que Cristo trajo a luz la vida y la inmortalidad, significa literalmente que la eternidad a la cual nos vamos todos, cristianos y no cristianos, convertidos y no convertidos, unos a la eternidad con Dios y otros a la eternidad sin Dios, esa conciencia de eternidad, la Biblia dice que Cristo vino a la tierra para limpiarnos de nuestros pecados, para que podamos morar con Cristo y cumplir el propósito de Cristo aquí en la tierra, en el tiempo, y poder ir a la eternidad con el Señor a seguir cumpliendo la tarea que el Señor nos encarga en la eternidad. Porque la eternidad no es un resort espiritual eterno en el cual estás con tu piña colada y en hamaca todo el día y te paras solo para cantar coritos y después regresas a la hamaca. Ese concepto paradisiaco de
algo ocioso, inactivo en la eternidad y aburrido, no viene más que nuestro tiempo que nos hace cansar y solo queremos pensar en el no trabajar. Pero en la Biblia dice que el trabajo no dará más sudor de la frente ni dolor, sino que el trabajo ya exceptuado del pecado en la eternidad será un gozo y un disfrute sin consecuencias físicas, emocionales, ni de estrés, ni dolor, ni tristeza, ni frustración, como muchas veces ocurre aquí en la tierra, hagas el trabajo que más te guste o hagas el trabajo que más disfrutes o más éxito tengas, igual trae dolor por causa del pecado. En la eternidad será el trabajo, el disfrute para Dios. Por lo tanto, y además, como dice una canción, en el cielo no habrá hospitales. No sé qué va a hacer el Señor con mis queridos amigos médicos, pero el Señor va a conseguirles otro servicio definitivamente en el cielo. Porque en el cielo no habrá hospitales, porque no habrá enfermedad. Así que estamos hablando de todas las categorías que aquí en la tierra consideramos inamovibles, en el cielo en otra dimensión. Por eso la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del ser humano, son las que Dios ha preparado a los que les aman. Es una categoría de vida totalmente distinta, en la cual todas las dificultades de hoy desaparecen para siempre, dice la palabra. Así que cuando entendemos esto, tenemos que mirar el tiempo desde otra perspectiva. Una vez que uno capta esto, ya no puede volver a ser el mismo de antes, porque sabes que estás viviendo aquí un corto plazo de tiempo, preparándote para irte a la eternidad, quieras o no, todos bajan en la última estación. Y por lo tanto, lo que hacemos aquí en esta tierra, tienes que hacerlo con conciencia de eternidad y sabiendo que lo que hagas acá afectará tu eternidad, aún siendo cristiano. Y por lo tanto significa que hay que vivir sin temor frente al pasar a la eternidad, pero preparados y sabios usando el tiempo aquí, invirtiéndolo en las cosas que tienen valor en la eternidad. Y no vivir solamente como algunos esclavos al tiempo y esclavos a lo temporal, como muchos viven, esclavos a lo temporal, corriendo tras lo temporal, alcanzando lo temporal, subiendo los trofeos de lo temporal, que en la arena del tiempo tienen algún valor y en la eternidad pierden su valor. Pero hay otras cosas que la palabra nos dice que valen aquí, espiritual y eternalmente, y valen allá. De esas son los tesoros, de que el Señor nos anima a hacernos de tesoros en los cielos, ¿no es cierto? Ahora veamos cómo implica este concepto cristiano de tiempo y eternidad enfrentando las tres dimensiones del tiempo. Cuando uno mira en relación al pasado, por ejemplo, uno ve que la eternidad que Cristo nos trae cambia nuestra relación con el pasado, porque generalmente con el pasado lo que tenemos es culpa, amarguras, resentimientos, reproches. Y la palabra nos dice que nuestra relación con el pasado cambia cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y nuestra relación con el pasado debe cambiar. Hay cristianos que se quedan en el pasado para siempre y el Señor obra en nuestra vida para sanar nuestra actitud con el pasado y sacarnos de la culpa, del remordimiento, de la amargura y de la queja y de las memorias negativas para pasarnos al perdón, al amor, a la paz y a la aceptación. Fíjate, por ejemplo, este pasaje de Isaías 55:7. Dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué tendrá de él? Dice, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Noten la palabra amplio, significa lo contrario a mezquino, lo contrario a escaso, lo contrario a exiguo, amplio, generoso en perdonar. Dios quiere que entendamos que lo primero que hace el Señor en nuestra vida cuando venimos a Cristo, Él es cambiar nuestra actitud frente al pasado. Todos en el pasado hemos cometido errores, hemos tenido fracasos, hemos metido la pata, hemos ofendido personas, hemos roto leyes de Dios y nos hemos ofendido a nosotros mismos y a nuestros seres más queridos. Todos sin excepción. Dice un estudio del comportamiento humano, se hizo una investigación en la cual se detectó que, ¿sabes cuántos pensamientos tiene cada ser humano en promedio al día? 1.200 a 1.500 pensamientos. Pensamientos que pasan. Algunos anidan y quedan pensando en ellos media hora y en otros solo unos segundos.
Pero lo preocupante es que dicen que de estos 1.200 a 1.500 pensamientos que pasan como ráfagas de luz en el firmamento de nuestra mente, la mayor parte de ellos se refieren al pasado. Y te dice entonces cuán importante es que nosotros seres humanos, que tendemos a, por una palabra, volver al pasado, por una película, retornamos al pasado, por una frase que es detonante, volvemos al pasado, por una escena, por un momento, una situación, un olor, un color. El cerebro nos manda por el túnel del tiempo instantáneamente a una escena a veces no tan agradable ni placentera del pasado. Por eso es tan importante pasajes como estos. El Señor dice, deje el impío su camino. Camino es conducta, pero luego dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Sus pensamientos. Porque si no cambiamos nuestros pensamientos con respecto al pasado, viviremos en el pasado, en la amargura y amargándole la vida a todos. Y no hay cosa más triste que personas que no han resuelto todavía su pasado porque no han aceptado, creído, abrazado la misericordia y a Dios que es amplio en perdonar. Así que número uno, con el pasado, aplica perdón a tu corazón. A veces hay que aplicar perdón al que está al lado nuestro y a veces hay que aplicar perdón a nosotros mismos, de nuestros propios pecados y errores. Y el otro pasaje que nos habla del pasado es parecido. Dice, hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. El otro día estábamos viendo una película con mi esposa muy interesante. Cuando podemos, alguna vez, de vez en cuando, ver una película. Y casi toda la película, la trama policial, el suspenso, el crimen y todo, era en realidad solo la primera carátula, la primera fachada de la trama. La trama de fondo, más triste, más dura y que fue tomando más peso a los minutos que corrían, era todos los pecados cometidos por esa familia en el pasado. Y no se salvaba a nadie. El abuelito que parecía el abuelito bonachón, que aparecía y consolaba y ayudaba, terminó siendo el más pecador de todos. Y el hijo, y la hija, y la esposa, y los nietos, todos envueltos en la intriga, en el drama, en los celos, en secretos ocultos de pecados cometidos. Y los secretos de pecados ocultos, cuando finalmente son confesados ante Dios, y son perdonados por el Señor porque te apartas de ellos, porque acuérdense que la Biblia pone dos condiciones para el perdón de Dios, ¿no? Bienaventurado el que confiesa sus pecados. Primera condición, di que lo que haces es pecado. No lo llames una aventura, un resbalón, un error, un fracaso. No, pecado es pecado, no le cambiemos el nombre. Bienaventurado el que confiesa sus pecados. Y segundo lugar dice, y el que se aparta de ellos. Segunda condición, dejar el pecado que sabes que es pecado. Si no lo abandonas, es que no te has arrepentido todavía. Dejarlo es la única señal de verdadero arrepentimiento. Sea pecado de palabra, de pensamiento o de acción, no importa. Dejarlo, cambiar, abandonarlo. Entonces recién dice, bienaventurado el que confiesa sus pecados y se aparta, porque le serán perdonados. Así que el perdón implica dos, confesión de que es pecado y dos, apartamiento de él. Dice el Señor que no se acordará más. Eso es una cosa más grata para mí cuando conocí el Evangelio. Porque como todos teníamos una lista de pecados, ¿no es cierto?, grande, y no queríamos que cuando llegábamos a Dios, Dios nos diga, a ver, caso Javier Cortázar, uy, ve bravo, ¿no? Y diga, no, a este no le respondo oraciones ni Navidad. Porque si hubiera antecedentes penales de cada uno de nosotros, seguramente sería así. Pero Dios no mira tus antecedentes, ¿no es cierto?, penales en el cielo, o policíacos en el cielo, antes de contestar tu oración. Porque si no, a ninguno nos contestaría las oraciones. A ninguno. Porque Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más de tus pecados, es que Él responde tus oraciones. Así que cuando nosotros vamos a orar, es el momento en el que hace más uno su ejercicio de fe en estas verdades, de que Él me ha perdonado
Él no se acordará de mis pecados y que Él es amplio en perdonar y nos limpia de toda maldad. Y por lo tanto, no en mi justicia, sino la de Cristo, me acerco confiado a orar, porque el pasado ha sido ya resuelto por la confesión y el apartamiento de los pecados. Así que, ¿cómo miras tu pasado, tu tiempo? Algunos todavía siguen mirándolo demasiado. Y algunos demasiado reprochan o son reprochados por cosas que Dios olvidó y perdonó para siempre. Así que aplica perdón a tu pasado y aplicarás perdón y sanidad a tus relaciones. Y vivirás menos enconado, menos deprimido y menos herido porque no sanaste tu relación con el pasado. Cristo vino a sanar nuestros pasados con el perdón y la misericordia para siempre. La segunda dimensión es la dimensión del presente. En la relación al presente son otros los desafíos, porque en el presente reconocemos que disponemos del tiempo que trae responsabilidad, porque si Dios no me ha llevado a la eternidad todavía, ¿por qué es? Porque todavía tengo responsabilidades que cumplir aquí en la tierra. Responsabilidades que Dios quiere que yo cumpla todavía. No solo como padre, madre, hijo, profesional o empleado, sino como hijo de Dios. Tienes una misión que cumplir en tanto Dios te da luz para abrir los ojos cada día. Y la tarea del cristiano es preguntarse, no como cualquier hijo de vecino que no conoce al Señor o cualquier persona en la tierra, que simplemente abro los ojos para seguir haciendo lo mismo o lo que yo he pensado o lo que yo he planeado o lo que a mí me gusta o me parece. No, el Hijo de Dios entiende que el tiempo te lo da Dios y te lo da para cumplir la misión que Él quiere que cumplas en la tierra. Entonces el gran tesoro del tiempo se nos puede ir sin invertirlo en lo eternal y permanente y gastándolo solo en lo temporal y lo ilusorio y lo pasajero. Y la responsabilidad nuestra será cómo dar frutos en este tiempo, cómo dar los frutos que Él quiere que tengamos para la eternidad. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está, le comparto, en Lucas 13, en donde Jesús habla justamente de una parábola, que es la parábola de la higuera seca, que es maldecida por el Señor. Tal vez algunos lo han leído alguna vez. Esta parábola es muy interesante, porque tiene una interpretación que hay que hacer con cuidado para comprender bien su mensaje. Les leo, porque es muy sencilla, muy breve. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola el Señor lo está usando para mostrarnos 2 cosas fundamentales que son clarísimas de entender. Dios busca que demos frutos y el tiempo se nos da para que fructifiquemos para Dios. Para eso Dios te ha dado el tiempo aquí, no para otra cosa, no para tus planes o lo que tú crees que tienes tiempo. La gente cuando le preguntas, oye, ¿y qué vas a hacer con el tiempo que tienes en el futuro? Mira, yo voy a hacer esto, comprar, vender, pasear, vivir, gozar, soñar. Pero de eso no está hablando la parábola. La parábola dice que tenemos que dar frutos para Dios. Los frutos que Dios está esperando de la higuera de nuestra vida. Y es interesante porque aquí hace alusión directa a Jesús diciendo, 3 años he venido a buscar fruto, 3 años he venido a buscarlo y no lo hallo. Y yo pensaba de cuántas vidas nuestras aquí en la tierra el Señor podría decir lo mismo, que hace años ha bendecido, te ha dado lo que eres y lo que tienes para que dé fruto para Dios y no está hallando tal vez el fruto del Señor, buscando en las hojas de la higuera de nuestra vida, no haya los frutos suficientes que justifique toda la inversión del amor, la providencia, la bendición que Dios dio al trabajo de tus manos. Él espera fruto en el tiempo que te toque a ti tener aquí en la tierra. Y lo interesante aquí es que el Señor dice que como no haya fruto, Él quiere cortar la higuera, cortar la higuera. Y aquí se aplica el concepto, esto no es un castigo punitivo del cielo, de destrucción o condenación,
Recuerden que cómo se hace para poder estar haciendo que fructifique un árbol. Se lo poda. El otro día estaba en el parque cerca de nuestra casa, salimos un día y estaban puros troncos. Espero que los jardineros de la municipalidad sepan lo que están haciendo, porque mi pronóstico es que se murieron los árboles. Pero de pronto en la primavera comenzaron a salir ramitas. Así que al parecer los que han cortado saben lo que están haciendo. Para mí mataron el árbol, puro tronco pelado y troncos gruesos, el tallo y los troncos gruesos. Pero ya están saliendo las ramas. O sea que cuando tú aplicas el corte, la poda de un árbol y lo haces bien y sabes, esto es para que dé más fruto. ¿Se acuerdan Juan 15 cuando Jesús dice que yo soy la vid y vosotros las ramas y el que no da fruto en mí será cortado? Ese mismo concepto es la poda de Dios. Y Dios a veces manda podas a nuestra vida y nos deja pelados sin ninguna rama ni ninguna hoja. Las podas de Dios, ¿sabes para qué son? Quebrantamiento, crisis que Dios permite en nuestra vida para que busquemos a Dios de rodillas y clamemos al Señor. Y entonces Dios nos puede mostrar la visión que Él tiene, el propósito que Él tiene y pule nuestro carácter. Nos baja el orgullo, nos quita la soberbia de la autosuficiencia y nos enseña en la humildad quién es Dios. Y revisa nuestras motivaciones. Y en la prueba y el sufrimiento, Dios analiza y pone delante de tus ojos lo que hay dentro de tu corazón, para que veas cuánto amas lo eternal y cuánto amas lo temporal en tu vida. Dios permite que hayan podas, porque quiere ver frutos en nuestra vida. Y la poda puede tener el nombre de enfermedad, de crisis económica, conflicto profesional, crisis en la pareja, cualquier tipo de formas. Simplemente el descontento con nuestras vidas. Es una forma en la que Dios está aplicando la tijera de la poda para hacernos llamar la atención que los frutos que estamos dando no son los frutos que Dios quería que demos en nuestra vida. Y la voz de aquel que viene a responderlo al dueño de la viña es interesante. Dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe, la abone y dé frutos. Y yo pienso, este año, que Dios nos da un año más de vida, ¿cuánto más va a vivir uno? ¿Alguien sabe cuántos años va a vivir uno? ¿Tú sabes cuántos años más va a vivir? Nadie sabe cuántos más años vas a vivir. Nadie. Pero el tiempo que Dios nos está restando dar todavía es para que nos preocupemos en dar el fruto que Dios quiere que demos. Tu vida fructifique, tu vida no sea solamente hojas, ramas de ocupaciones, de actividades, de afanes, sino hayan frutos de bendición, de paz, de fe, de estabilidad, de la presencia de Dios en tu vida y que bendiga a los demás también. Otra cosa por la cual Dios nos da tiempo, es tiempo en el cual Dios permite, como dijimos, el sufrimiento. Dice allí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, nota bien, después, no antes, que hayas padecido un poco de tiempo. Después, es decir, hay que pasar por un padecimiento para poder recién vivir esta experiencia que hace el Señor. ¿Qué hace Dios? Nota tú lo personal de la frase, lo hemos subrayado para que lo notes. Dice, Él mismo, ¿quién es? Dios. Él mismo, después que hayas pasado, te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere afirmarnos. ¿Qué es afirmarnos? Es ponernos firmes en nuestra vida y en nuestra fe. Fortalecernos, es darnos el equipamiento para enfrentar las dificultades de la vida. Y establecer, ¿qué es? Darnos estabilidad, darnos cimiento profundo en nuestra vida. Todos queremos ser afirmados, fortalecidos, establecidos. Fortalecidos y establecidos. Nadie quiere hacerlo después del padecimiento. Todos queremos que sea antes del padecimiento, o todos queremos que sea sin padecimiento. Y el Señor nos dice, no, el Dios de toda gracia, después, ese es el plan de Dios. Esto se puede dar solo después que hayas pasado por la tormenta, por el pozo, por el dolor, la dificultad, la crisis, el desgarro del alma. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios no nos puede dar todo esto sin el padecimiento o antes del padecimiento? Porque no es sino a través del sufrimiento que el corazón duro, obstinado, terco y materialista de los seres humanos es que recién nos doblegamos
en el alma y nos disponemos a mirar al cielo y a poder ver la vida de otra manera. El dolor, como alguien dijo, es el megáfono de Dios, por el cual Dios nos habla en voz alta para que escuche en nuestro fondo de la conciencia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces estamos hipnotizados, aturdidos, cautivados por el diario vivir, que no miramos lo que Dios quiere que miremos. Y finalmente, en relación al futuro, es interesante también ver cómo la palabra habla en relación al futuro. Y en relación al futuro se menciona este pasaje del Antiguo Testamento, ¿no?, que nos recuerda algo: las acciones presentes tendrán resultados en el futuro, en la tierra y en la eternidad. Todo lo que haces aquí afecta tu futuro y tu eternidad. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. Perdón, está en Crónicas, esto es Crónicas. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Han notado cómo se denomina Dios a estas personas? ¿Cómo las llama? Entendidos en los tiempos. ¿Quiénes son los entendidos en los tiempos? Son los que saben en el tiempo qué es lo que hay que hacer como prioridad y qué es lo que no hay que hacer como prioridad. Es el que ha captado que estamos en el tiempo en breve y la eternidad se viene y nos vamos a la eternidad, y que urgentemente tenemos que entender cómo usar bien el tiempo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra vida personal, en nuestro servicio a Dios. Y la pregunta es: ¿somos entendidos en los tiempos? ¿Disciernes las prioridades a las que debes dedicarte más de lo que haces todos los días, más allá de lo que hacemos todos los días en la rutina? ¿Cuáles son las prioridades de la misión de Dios para tu vida en esta etapa que viene en el futuro inmediato en tu vida? ¿Sabes cuáles son? ¿Podrías decir que te has preocupado por ser un entendido en los tiempos, de manera que debes hacer, que sabes qué hacer en esta situación que estás pasando en tu vida, en tu familia, en la historia, en el país? ¿Entiendes la agenda de Dios para el mundo de la iglesia en este momento? A veces estamos tan distraídos con el corre-corre del día a día que no nos percatamos de estas realidades. Y es interesante porque cuando uno va a Mateo 7:7, en Mateo 7:7 nos dice la palabra que el futuro se afecta cuando queremos entender los tiempos. ¿Cómo moldeamos el futuro? ¿Sabes cómo moldeas el futuro? ¿Sabes cómo preparas el futuro para andar en la misión de Dios? Con la oración. La oración no es un mecanismo para sentirte bien solamente. La oración no es un rezo litúrgico, ritual. La oración moldea, esculpe, va preparando el futuro de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de acuerdo a tus oraciones. Por eso fíjate en los tiempos de esta enseñanza de Jesús. Dice: pedid en el presente y se os dará, futuro. Buscad, presente, y hallaréis, futuro. Llamad, presente, y se os abrirá las puertas en el futuro. Así que aquí es claro la enseñanza de Jesús, enseñándonos la profundidad del misterio de la oración, de cómo con la oración, nosotros en la oración estamos al borde del tiempo y estamos afectando el futuro y la eternidad con nuestras oraciones sencillas. Cuando nosotros estamos orando, pidiendo, la acción de pedir está relacionada a llevar a Dios nuestras necesidades, nuestros anhelos, necesidades espirituales, emocionales, familiares, materiales, profesionales, la que sean. Llevar tus pedidos, tus anhelos en oración diariamente al Señor, estás tú pidiendo. Y dice el Señor que al que pide, ¿qué le ocurrirá? Se le dará. Y al que no pide, no se le dará. Así que la dificultad más grande del cristiano no es qué necesidades tienes, de las cuales nos quejamos muchas veces, o nos lamentamos, o nos conformamos, sino la crisis más grande, el problema más grande del cristiano no es qué necesidades tenemos, sino es las oraciones que no hacemos. Ese es el problema más grande, porque para las necesidades y anhelos Dios ha dicho: pedid y se os dará.
Pero cuando no pedimos, impedimos que Dios nos dé. Por lo tanto, el problema más grande del cristiano es que se queja y no pide. Se lamenta y no ora. Habla con la gente, llora y gime y se resiente con Dios y con todos, pero no está dispuesto a rodearse y pedir sostenidamente que Dios responda a sus necesidades. Que es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones con toda oración y ruego. Así que con nosotros estamos estorbando la obra de Dios en nuestra vida y en la iglesia cuando dejamos de hacer las oraciones, de pedir lo que Dios quiere que pidamos. Cuando no pides y te quejas y te lamentas, estorbas la obra de Dios en tu vida y estorbas la obra de Dios en la iglesia. Así que cuidémonos de que cada queja, cada necesidad, cada lamento, cada dolor, cada carencia, la llevemos en peticiones al Señor en oración, para que Dios pueda dar y Dios pueda obrar, porque si no, uno mismo se convierte en el mayor estorbo para que Dios bendiga nuestra vida. La segunda acción que dice el Señor es la acción de buscar. Dice, buscad y hallaréis. Y aquí tiene que ver esto con la necesidad de buscar dirección de Dios. La dirección, la guía de Dios en nuestra vida es muy importante. Te das cuenta que muchas veces no sabemos para dónde ir, aún siendo adultos. ¿No es cierto? Nosotros creemos que los niños solamente son los que se pierden. No, hay una cantidad enorme de seres humanos adultos y de todas las edades perdidos, sin dirección en la vida, vagando en su vida, dando vueltas en la rutina, sumidos en el tiempo, pero no hay un rumbo en el cual tu norte, tu horizonte sea más allá de tu profesión, tu trabajo y ganar plata y hacer cosas. No hay un norte espiritual, no hay un horizonte eterno, no hay valores permanentes que anclan nuestras vidas. Y lo que el Señor nos dice es, buscad y, ¿qué dice? Y hallaréis. ¿Necesitas dirección en tu vida en esta etapa? Ojalá que sí. Ojalá que reconozcas que necesitas dirección para saber en qué invertir los muchos o los pocos años que te quedan en el futuro, que nunca nadie sabe, ¿no? Pero que busques al Señor por dirección y le digas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Más allá de lo que siempre hago, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida que ahora no estoy entendiendo ni estoy captando? Busca dirección de Dios. Y cuando buscas dirección de Dios, Él va a salir al encuentro, dice la palabra, de los que le buscan. Dios no sabe jugar a las escondidas, como nosotros que nos escondemos de Dios. Él sale al encuentro y te habla al corazón. Y el tercer verbo dice, es la acción de llamar. Llamar es la determinación de tocar la puerta. Has pedido, ¿no? Has buscado y llegas entonces a lo que es llamar la puerta, es tocar la puerta insistentemente, como cuando tocas el timbre y llamas por teléfono y nadie te abre la puerta y te quedas afuera y tocas la puerta insistentemente a ver si alguien se da cuenta y te abre la puerta. Bueno, es el mismo concepto. Es la determinación, la perseverancia, es la búsqueda decidida. Algunas personas para convertirse al Señor necesitan que alguien ore por ellos 15 años, 20 años, si no nunca se convertirían. Y no es porque las oraciones dan mérito para que se conviertan, sino porque la insistencia, el ver Dios, el ruego en ti, ver realmente que amas a la persona y te interesan en su salvación y Dios responde ante tal pedido de determinación. El Señor se sorprende ante la perseverancia en la parábola de la viuda que va a pedir justicia al juez injusto, o ante el vecino indiferente que no le quiere abrir la puerta para atender a sus invitados. Siempre Jesús nos habla de la sorpresa de Dios, cuando hay alguien en la tierra que busca, pide y llama hasta que el Señor le responda. Y eso es lo que Dios quiere que seas, un guerrero de oración, un intercesor no tibio, no de orar por dar gracias por las comidas y las bendiciones temporales, sino el que intercede, busca y se interpone entre el cielo y la tierra hasta que Dios responde a sus oraciones por las necesidades que está pidiendo. ¿Eres tú ese intercesor? Yo creo que si algo falta en la iglesia hoy es clamar al Señor, clamar a Dios. Y este es otro pasaje final de Ezequiel, ¿no? Que dice, allí habla justamente de cómo dice Jehová, pasa por en medio de la ciudad, le dice el Señor a un ángel, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Gimen y claman por las abominaciones.
Y Dios manda al ángel que ponga una señal en la frente de esas personas. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a gemir. Gemir es lamentarse, afligirse. Y clamar. Clamar no es, Señor, hazlo. Clamar es lo que Jesús escuchó de Bartimeo, el ciego, cuando pasó Jesús, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía pasando y no se detenía. Y siguió gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y insistió y no dejó de gritar. Los discípulos fueron a decirle que se calle porque no dejaba que la gente escuche lo que Jesús decía. Y él no quiso callarse y siguió insistiendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús detuvo a la multitud que lo acompañaba, mandó llamar a través de los discípulos al hombre ciego y lo sanó. Si él solamente hubiera clamado una vez, Jesús no se hubiera detenido, porque Dios pone a prueba cuánto hay de clamor verdadero en nuestro corazón, o cuánto hay: Señor, si puedes hazlo, y si no, ¿qué importa? Porque yo estoy ocupado con mi trabajo. Dios no responde peticiones que no tienen clamor, sino que tienen peticiones tibias, sin insistencia, sin arrodillarnos, sin detenernos, sin cerrar la puerta y clamar y decirle: Señor, necesito que intervengas en mi vida y en este asunto. Y lo haces una vez, no, ni en Navidad nada más, no, sino lo haces constantemente, vez tras vez, clamando por salvación de los hijos, por salvación del cónyuge inconverso, por la obra en tu vida de sanidad emocional, por la obra en tu vida de traer paz, por la obra que estamos necesitando urgentemente en nuestra vida y en nuestra familia, o en la de las personas que nos han puesto a cargo de un grupo de crecimiento, un grupo de amistad, y vemos gente que está luchando por salir del mundo en el que viven por una vida nueva. Si no hay mentores que claman por ellos por salvación, muy difícil les llegue la salvación a ellos. Dios ha dispuesto que el Espíritu Santo obre en la tierra en la medida que en la iglesia empuña el arma de la oración en el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿estás clamando? ¿Estás orando? ¿Sabes clamar al Señor? ¿Hace cuánto tiempo no clamas al Señor por las necesidades urgentes que no han cambiado hay en nuestras vidas? ¿Sabes clamar a Dios? Tienes que aprender a clamar a Dios. Tienes que dedicar tiempo exclusivo, especial, y no una vez, persistentemente, a arrodillarte y clamar al Señor. Y para aprender a hacerlo y comenzar a hacerlo, vamos a empezar a clamar en esta noche. Y yo por eso quiero invitarles a todos al terminar el culto. No es cuestión de decir qué lindo, vamos a clamar un día y volvemos a lo mismo. Vamos a tener la oportunidad ahora mismo, como respuesta a la palabra del Señor, a todos los que quieran, porque esto no es obligatorio, porque si alguien ruega por imitación, o ruega porque lo vean, o ruega por obligación, no vale su oración. Para que tenga valor es que en tu corazón quieras pedirle al Señor la tremenda necesidad de que Dios obre y haga algo especial en tu vida, porque necesitas que Él haga algo especial, no cualquier cosa, algo especial tiene que hacer Dios en tu vida, porque tus necesidades son grandes. Así que